mientras que en el pasado creo que el objetivo no era vender la película, sino vender el arte. Y esa actitud ha cambiado gracias a la responsabilidad del propio consumidor. No se queden solamente con lo que ven. Vayan más allá. Vayan más allá. Vieron un reel de por lo menos de Dancel, de mi novio Taku, del astronauta. Y pónganse a pensar, ¿será que lo que ellos están diciendo es verdad? Yo no me voy a quedar con eso. Yo voy a ir a YouTube o yo voy a ir a cualquier plataforma donde pueda estar la película completa y la pueda analizar completamente. Porque entonces vuelvo a ser como cuando se empezó, con el realismo, que es lo que le gusta a las personas cuando ven algo. Por eso es que mayormente el que le gusta ver películas buenas ve películas viejas. Confirmo. Bien. Ángel, chamo, ¿qué tal estás, hermano? Sí, tú sabes, aquí, dale que dale. ¿Sabes lo que estoy haciendo, chamo? Justo ahora, en este instante, estoy encendiendo las luces, bro. Sí, todas las luces. Las del estudio, las del podcast. Después de año y medio, Ángel. Año y medio. Se siente, no sé, extraño, ¿no? Pero bueno, aquí vamos de nuevo. Nuevamente un episodio más de En Corto. Sin preguntarle si ella quería, pero me encantó demasiado esa película. Epa, mi gente, sean El bienvenidos. valor, la valentía, todo lo que Blesa de la gente que consume esta. ¡Ey! Por aquí nuevamente En Corto, en su segunda temporada, pero ahora en un formato totalmente nuevo. Díselo, Aisemar. Díselo, Ángel, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, bro. Te traje burda, chamo. Bien, chamo. Tenemos muchísimo tiempo sin publicar, sin hacer esto, sin grabar. Y estamos nuevamente aquí en la segunda temporada de En Corto. Pero agradecido totalmente con esos seguidores, con esos fans que siempre han estado activos con nuestras cuentas. Y bueno, le traemos un contenido totalmente nuevo, conversaciones totalmente interesantes. Y esta conversación va a ser de Aisemar. Mire, la conversación de hoy o lo que es el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante porque tiene que ver con TikTok. Sí. TikTok. ¿Cómo TikTok afecta o cómo está cambiando el cine antiguo, el cine del pasado? En cómo la plataforma TikTok, que todos sabemos que es la plataforma más vista a nivel mundial actualmente, en cómo TikTok ha hecho que tanto como películas, videoclips, cortometrajes, documentales, cualquier tipo de contenido viva o muera. Entonces, bueno, el tema que venimos a tocar básicamente es que nosotros nos pusimos a pensar, oye, cuando entramos a TikTok vemos cómo esas películas que teníamos olvidado las vuelven a retomar, las vuelven a hacer vivir, ¿verdad? Exacto. De hecho, yo en mi caso, como yo soy productor audiovisual, al igual que Ángel, yo tengo bastante contenido de ese tipo, de ese nicho en mi TikTok. Y pues la verdad es que sí he visto cómo en TikTok ha proliferado bastante el contenido sobre el cine antiguo. He visto algunas publicaciones sobre American Psycho o El Psicópata Americano, también sobre Psicosis o incluso Metrópolis. He visto bastante, o la mejor o más sonada, que es El Planeta de los Simios. Sé que varias personas conocen El Planeta de los Simios por la película actual, pero la verdad es que El Planeta de los Simios es una película bastante antigua. Sí. Entonces, como TikTok la ha revivido. Aisemar es un poquito más aficionado del cine, todas esas cosas, él estudió para ser director. Sí. Yo soy un poquito más aficionado de los documentales. Y fíjate, Aisemar, yo soy muy fanático de un canal que se llama Investigation Discovery. Y fíjate que hay muchos casos de los años 70, 80, 60, que la persona no se acuerda. Entonces en esos clips, en esos 15 segundos, en un minuto y medio, te hacen recordar lo que ya la gente olvidó. Como hay un caso que yo digo que muchos no se acuerdan, pero TikTok lo hizo revivir. Y fue el caso de un padre que mató, violó y obviamente descuartizó a su hijo. Muchas personas tuvieron que haber estado conscientes de ese caso, pero TikTok se encargó de
de revivirlo, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a tocar ahorita. ¿Cómo TikTok se encarga de revivir todo ese tipo de contenidos que estaban muertos? Pero también cómo hace que una película se enfrasque solamente en sus mejores escenas, pero no te pone en contexto de la película completa, dice Mar. Exacto. Esa es una de las cosas que más se están viendo, lo que más hemos visto. Y es que yo, por ejemplo, sí comparto un poco el hecho de que me parece bien que se le dé nuevamente una pantalla a las películas antiguas, porque hay muchas películas de culto que en su tiempo eran muy buenas y después cuando las vuelves a ver son prácticamente atemporales, es decir, puedes disfrutarla aún así en la actualidad porque son películas tan interesantes que no puedes creer que fueron hechas en los años 60, 70 y eso. Sin embargo, también hay el lado negativo, como todo tiene su lado positivo, también tiene su lado negativo, que es que a una película de culto, 1 hora y media, 2 horas y media o hasta más, se resumen en tan solo un pequeño video que a lo mucho va a durar 1 minuto. Sí. Y entonces... O sea, 30 segundos, dice Mar. Sí, hasta 30, sí, hasta 15, porque hay videos muy cortos que resumen absolutamente toda la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la época en donde estamos ahorita, donde las redes sociales y eso, también ha habido la consecuencia de que hay personas que manifiestan que conocen la película, que ya saben el contexto de la película, pero realmente no saben nada de la película porque no la han visto. Simplemente han visto un análisis que ha salido en TikTok y ya con eso reducen todas sus opiniones. Sí, es verdad que sí, oíste, es verdad que sí. Entonces, por eso que te digo, así como es viable, en caso no lo es. Porque como muy bien lo dice Mar, por lo menos podemos ver en menos de 15 segundos las mejores escenas de la película o las mejores secuencias, ¿me entiendes? Pero entonces por eso nos dejamos llevar de la película y creemos que por ver solamente 15 segundos de la película ya ya sabemos el contexto completo de la película. Con cuántas personas no hemos hablado y te han hablado de una película que creen saber todo por simplemente ver un contenido así? Un contenido así, y oye, no está mal porque yo soy uno que a veces me pongo a ver cosas en TikTok y creo que por solamente ver un clip de X duración, digo, oye, ya sé todo. Y cuando voy a ver el contenido completo, chamo, quedo con una mente totalmente diferente a lo que vi. Por eso es que, oye, sí nos podemos dejar llevar por lo que vemos, ¿me entiendes? Esos clips de 30 segundos, 15 segundos, pero más allá de eso, después de ver ese clip, lo Recomendable. lo más recomendable sería ver la película o ver el contenido. Exacto. Porque sirve de mucho, ¿sabes? No solamente las películas, también en el fútbol, también en el deporte, en cualquiera. Entonces yo digo que TikTok es viable, pero a la vez no tanto en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se encarga de eso, de quemar demasiado el producto. A veces, ¿sabes? Se ven las películas, las bromas, y ya por el simple hecho de ver esa parte de la película ya creen que vieron todo, se saben todo el concepto, y no es así. Exacto. De hecho, una de las cosas que yo pienso de esto es más que todo el contexto histórico de la película. Miren, ahí obviamente como estamos en la época contemporánea, 2025, el mensaje o lo que se analiza del mensaje de algunas películas se intenta traducir o dar a entender en el contexto social e histórico que tenemos actualmente. Es decir, el mensaje se intenta transmitir para personas en este año que puedan entender el mensaje o lo que quiere decir el análisis. Sin embargo, cuando tú vas a ver la película te das cuenta que el análisis no tiene mucho que ver o se salta algunas informaciones porque tiene que ver con el contexto histórico de esa época. De hecho, hay películas que pueden tener un mensaje machista, un mensaje sexista, homofóbico, racista incluso, que las personas pueden llegar a atribuir como una película negativa cuando realmente la película jamás es negativa. De hecho, debería de verse desde un punto de vista de, se está hablando de esta película de esta forma. Y nosotros tenemos un contexto actual diferente al anterior. Vamos a ver qué
era lo que veía la gente, pensaba o percibía la gente del presente y futuro de esa época viendo esa película. Porque la forma en la que se veía el mundo era diferente. Recordemos que en los 60 creían que en los 90 íbamos a volar en carros y cosas. Así mismo es. Mira, yo te comento algo. Es que es para todo tipo de contenido. Tanto en la parte musical también. ¿Cuántas músicas nosotros desconocemos? Y por un simple clip de 5 segundos, 10 segundos, nosotros conectamos con ese contenido y nos enteramos de ese tipo de contenido. Cantidades de músicas que conocemos a través de esos clips. Por eso que te digo, entonces a través de eso nosotros decimos, oye, mira qué tema. Así como también podemos decir, oye, qué pedazo de tema, qué asquerosidad de tema. Entonces uno dice, no, por ser X artista, ese artista saca puros temas de pinga. Entonces, cuando vemos esos fragmentos, decimos, verga, pero mira, ahorita está pegado en el 2025, pero vemos un clip del 2002, o del 2002, o mucho antes, y decimos, verga, ¿sabes? Entramos en ese contexto que no sabíamos, pero nos dimos cuenta por todos esos clips que suben. Entonces, a veces, es lo que estamos hablando, pues, y lo que estábamos hablando antes de entrar a grabar, pues, ¿me entiendes? Ha servido de ayuda, pero a veces no. De hecho, porque, mira, si te vas, no solamente tiene que ver con las películas, porque también tiene que ver con, incluso como tú dices, los temas. Hay temas que en su momento pegaron, Sí. pero fue un pegue normal. Que después de muchísimos años hay temas que yo les aseguro que si se toman el tiempo de investigar temas en TikTok actualmente que son virales, que son temas que tienen más de 10 años. Sí, brother. Mira, no me vas a creer, yo estaba pensando eso exactamente. Por eso que te digo, TikTok es una vaina tan seria, güey, que por lo menos se encarga de recalcarnos eso, de recalcarnos qué tan poderoso fue ese contenido en su momento. Por lo menos como temas de Héctor el Father, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, por lo menos. Hay un clip muy famoso de Daddy Yankee en donde él explica que el coro de quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién. Bueno, eso fue un coro que escribió Daddy Yankee para los 12 discípulos. Nadie sabía eso. ¿Cómo nos enteramos? Por un clip de TikTok. Exactamente. Entonces TikTok ha sido la herramienta para poder sacar lo que es del pasado a lo que es actual. Y realmente ha sido positivo, pero es lo que se dice, hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Es importante saber, yo diría, mi opinión, más que todo, es a los consumidores asiduos de TikTok, porque yo mismo lo observo. Tú te puedes dar cuenta de cuando una persona tiene una opinión sacada de TikTok. Sí. Y eso puede afectar tanto lo que es la cultura o la apreciación cultural de nuestras artes, ¿no? Y no solamente nuestras artes, sino nuestro contexto actual. Porque aseguramos opiniones y aseguramos puntos de vista a través del punto de vista de los demás. Si nosotros vemos un análisis o vemos clics sacados de contexto, prácticamente una película de 30, 15 segundos y hasta ahí, te das cuenta de que puedes resumir una película o sacar un mensaje totalmente diferente y ya con eso te quedas, ya estás asegurando la película cuando deberíamos agarrar eso como una recomendación, ¿no? Bro, y como te digo, es algo positivo como es algo negativo, porque a través de esos clips puedes tener una percepción muy diferente a lo que quiso transmitir la película. Porque por mala suerte vienen y te ponen un clip que a ti no te gustó, un fragmento de la película que a ti no te gustó, entonces ya tú te vas a quedar con eso en la mente y no, no me gustó la película. Yo te voy a decir algo, me ha pasado con música, me ha pasado con documentales, me ha pasado con mucho tipo de contenido, que por simplemente ver un clip ya uno se queda con ese concepto y no pasas de ahí, ¿me entiendes? Algo que no pasaba antes. Tú por lo menos para entrar en un contexto, una película tenías que ir al cine. O tenías que comprar la película en la calle. Mira, nunca se me olvida cuando salió Mi For Speed, que fue llevado al cine. Si corrígeme tú, Aismar, y que me corrija la producción. Para ese entonces todavía no estaba TikTok, no, obvio, no estaba TikTok para nada, no estaba TikTok.
Y te voy a decir algo, el que vea un fragmento de mi For Speed de la carrera, se va a ver en lo magnífico que es manejar a alta velocidad, para ponerte un ejemplo así. Pero se van a dejar llevar solamente por eso. Entonces los chamos que lo vean ahorita van a decir, oye, yo quiero tener ese carro. Pero el contexto de la película no solamente te decía lo bueno o lo fino que es manejar a alta velocidad. El contexto de la película te lleva lo arriesgado que es manejar a alta velocidad, lo peligroso, lo que se puede perder, porque lo que vimos, lo que llegamos a ver en For Speed, sabemos que así como disfrutaban manejar, chamos, fueron personas que perdieron amigos. Entonces es a lo que voy, ¿sabes? ¿Me entiendes? Cómo te puedes sacar de contexto y cómo te puedes dar una idea muy alejada de lo que quería llevar la película, ¿no? Exacto. De hecho, tocando el punto, acabo de acordarme una película que yo creo que puede ejemplificar y puede resumir bastante bien lo que se intenta dar a entender o el punto que se intenta dar a entender. Miren, si nosotros vamos ahorita a TikTok y vemos edits, clips, ediciones, lo que sea, cortos de la película Terminator, nos daremos cuenta de que la película es buenísima y se le pueden hacer muchísimas ediciones bastante interesantes, porque nada más con sacar algunas tomas de la película y ponerle una música tétrica o algo por el estilo, puedes hacer un contenido muy interesante con esa película. Incluso Farid, que no sé si lo podría mencionar, pero también ha hecho análisis sobre la película y obviamente se habla y se expone lo que es la inteligencia artificial, los cyborgs y todo eso, y la problemática del exterminio de la inteligencia, ¿no? Eso es lo que entendemos actualmente. Si nos hablan de la película Terminator, eso es lo que entendemos, la historia o lo que se ve. Pero si nosotros nos vamos a la época en la que la película salió, el contexto era muy diferente, porque los efectos especiales prácticamente estaban apenas siendo un bebé. Y Terminator fue la precursora de los efectos especiales, porque no sé si el editor puede poner un pequeño clip, pero aquí en Terminator había una escena donde uno de los personajes, el enemigo, salía del suelo y era como una gelatina y volvía a salir. Eso ahorita lo vemos y simplemente para nosotros es una escena. Para las personas en esa época, esa fue una escena inolvidable. A ese es el punto que se quiere utilizar, o lo que yo quiero llegar, o lo que se intenta llegar en este capítulo, que es que sí, por supuesto, crea una comunidad, crea una nueva apreciación. Hay 60.000 personas que disfrutaban esa película en ese tiempo y ahora hay 60.000 más. Eso crea 120.000 personas que disfrutaron de la película. Pero la verdad es que se resume la importancia cultural que tuvo la película en solo un fragmento de 30 segundos. Y eso ahí es lo que es la consecuencia que estamos viviendo actualmente con lo momentáneo. Sí, y lo rápido que se está consumiendo el contenido en TikTok. Mira, lo rápido. Yo a veces he visto películas con compañeros, amigos, panas, que, brother, vamos a una película de 2 horas. Sí. ¡Qué ladilla! ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo te voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos la primera temporada, nuestro director nos puso a hacer a nosotros análisis de 2 y 3 horas. Obviamente ya nosotros estábamos acostumbrados por lo que estudiamos y todo eso y todo fin. Pero es lo que te digo, es lo que estamos hablando. La plataforma TikTok, por consumir tan rápido, por solamente hacer clips tan cortos, ¿sabes? Está destrozando con eso, por lo que dice Samar, esa cultura, toda esa dedicación que le dieron, ¿sabes? ¿Me entiendes? A la película. ¿Me entiendes? Que por un clip de 30 segundos, ya la persona, no, ya para mí yo la vi. Y ya saca su propio criterio, ¿es buena o es mala? Ustedes me van a perdonar, pero para probar un botón ahí, Samar, la película Tiburón, ¿te acuerdas? Comenta tú por lo menos qué anécdota tuviste tú cuando viste esa película. Eso todo también tuvo un margen de diferencia con respecto a los editores, todo eso. De hecho, ahí también podríamos utilizar el mismo ejemplo de Terminator. Si nosotros vamos y vemos la película en el contexto actual, para nosotros simplemente es una película de un tiburón
que persigue y que de hecho con los efectos especiales que tenemos actualmente, ese tiburón parece falso y entendemos todo. Pero si vamos al contexto del pasado, cuando esa película recién salió, la gente lo que más se preguntaba era cómo habían hecho al tiburón. Sí. Y para los que no saben, el tiburón fue recreado, ¿sabes? Fue recreado con maquinaria, ¿sabes? ¿Me entiendes? Fue recreado con maquinaria y fue una cuestión totalmente que en su momento, güey, ¿sabes? Mira, todo el que estudia edición le ponen esa película de ejemplo y que te la estudie y que las analice de una manera, porque en ese momento ese tipo de edición era magia. No, lo que ahorita se llama inteligencia artificial era ahí. Sí, porque para completar, no solamente que es que el trabajo de que el tiburón está hecho, ¿no? Sino que tiene un trabajo increíble en el sentido de cámara, porque el tiburón solo podía ser grabado con un cierto tipo de plano y ángulo. Y segundo, los editores también la tuvieron difícil, porque tenían que darle solo pequeños segundos al tiburón, porque si no las personas en esa época se iban a dar cuenta que el tiburón era falso. Entonces, entienden un poco más, sí, crea una comunidad, pero al mismo tiempo se le quita la importancia de todo el trabajo que se hizo para poder llevar esa película a cabo. Eso es lo que se intenta comunicar. Y yo creo que esta conversación da para un poquito más de reflexión, ¿no? Porque sea como sea, esto va a ir también para el contenido de TikTok. Un poquito de reflexión. Ves el contenido, dale like, disfrútalo, ponlo en favoritos y después cuando tengas un pequeño segundo, tiempo, momento en el que simplemente estés procrastinando, mira, vas a favoritos, esta película me llamó la atención y la ves. Mira, sin ir muy tan lejos, por lo menos yo creo que todos los que nos siguen, nuestros seguidores, nuestros fans, todos han visto el tipo de contenido que nosotros nos hemos dedicado a hacer, análisis de películas y toda la cuestión. Por lo menos lo pongo como un ejemplo. Ustedes ven un reel de nosotros, una historia de nosotros en bien sea TikTok, bien sea Instagram, bien sea Facebook. Entonces, ¿qué es lo que te dicen de Isamar? No se queden solamente con lo que ven. Vayan más allá. Vayan más allá. Vieron un reel de por lo menos de Dancel, de mi novio Taku, del astronauta. Y pónganse a pensar, ¿será que lo que ellos están diciendo es verdad? Yo no me voy a quedar con eso. Yo voy a ir a YouTube o yo voy a ir a cualquier plataforma donde pueda estar la película completa y la pueda analizar completamente. Porque entonces, si nos quedamos nosotros con esa información, nosotros no sabemos si es verdad o es mentira hasta que damos con el contenido real. Para probar un botón, Isamar, fíjate, hay unas comparaciones con respecto a algo que está muy viral ahorita y es el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, que le dieron hace mucho le dieron la camisa con el número 10, un número icónico. Claro. Lo ha tenido Ronaldinho, Messi y muchos jugadores grandes del fútbol. A lo que voy es, yo no hace mucho, yo vi un reel, vi una historia, video en TikTok de Ronaldinho en donde Nike obviamente lo había firmado y tal y eso, entonces le iban a hacer video de publicidad para Nike y todo eso y broma. Bueno, el editor de Nike viene y le dice a Ronaldinho como con sarcasmo, intenta meter el balón en un aro de básquet y él le dice, si no puedes, eso lo arreglamos en edición. Bueno, el hombre en verdad, como todo mago que es Ronaldinho, todos lo conocemos, el hombre medio tocó la pelota y tal, y palaron. Y palaron. Yo no sabía si era verdad o era mentira y me puse a ver un documental. Y cuando entro al documental me doy cuenta que Ronaldinho fue apodado como el mago. El que hizo, uno de los pocos jugadores que hizo que el Real Madrid se levantara en el Santiago Bernabéu, creo que es así se llama, y corrígeme de producción si es así o no es así. Fue el único que hizo que el equipo contrario se levantara, el público del equipo contrario se levantara a alabarlo. Obvio, yo quedé con la intriga porque yo dije, ¿sabes? Sería verdad lo que hizo Ronaldinho, ¿sabes? De sentar la broma así. Y cuando voy a ver el documental, obviamente era así, el hombre era un mago con los pies. Es a lo que voy. No solamente nos quedemos con las historias que vemos, con el contenido que vemos, pues vayamos más allá porque nosotros no sabemos si es así o no es así hasta que veamos el contenido. Exactamente. No, y es que
este tipo de actitudes ante las redes sociales, aunque tenemos una información, ya aseguramos esa información, no la averiguamos, la confirmamos, nada de eso, nos ha traído también como consecuencia en el cine, en el contenido y en el arte. Actualmente muchas personas, los jóvenes más que todo, se están quejando de la poca calidad de los productos cinematográficos y de las series, de la poca calidad que tienen los guiones. Pero lastimosamente eso también es responsabilidad de los que consumen. ¿Por qué? Porque si hay cantidades de redes sociales, hay cantidades de formas de tener información, hay cantidades de páginas en donde tú puedes ver películas hasta en blanco y negro. Hay cantidades de alternativas y formas de poder tener esa información, tener ese contenido, tener la capacidad de conocer eso. Pero ¿qué es lo que está consumiendo actualmente el público? Lo momentáneo, lo corto, la poca información. Y lo peor es que la consecuencia de esto es que las marcas lo saben. ¿Y qué es lo que piensan del espectador? ¿Por qué vamos a crear un contenido complejo, largo y que realmente tenga una profundidad si al final el consumidor no le va a interesar realmente profundizar en el contenido? Por eso es que tenemos más películas de culto en el pasado que actualmente. Un presente. En el año pueden salir alrededor de ¿qué? 4, 3, 5, 6 películas que realmente sean icónicas y que realmente sean importantes en el año, mientras que en el pasado creo que el objetivo no era vender la película, sino vender el arte. Y esa actitud ha cambiado gracias a la responsabilidad del propio consumidor. Sí, qué loco, ¿verdad? Como en el entonces pasado se quería vender cómo era el estilo de vida, cómo era vivir, cómo era el arte, cómo era la cultura, cómo era el socializar con las personas. Mira, yo he visto un par de películas, y todas esas películas son inspiradas en los años 90, 80, 70, 60, 40, 30. Entonces, es como dice Semar, ¿sabes? Nosotros mismos nos hemos encargado que ya ese tipo de contenido no se hace. Realmente, porque es como todo y sonará feo, pero si comemos basura, y digo, si las empresas nos están dando basura, es porque nosotros como consumidores estamos exigiendo esa basura. Sí. Más nada. Es como todo, y sé que hay muchas personas que no les gustan a veces este tipo de opiniones musicales, pero por ejemplo es como el reggaetón. El reggaetón es muy famoso, no es para nada complejo, pero ¿por qué se produce tanto? Porque la mayoría de las personas consumen eso. Brother, mira, sin muy tan lejos, Arcángel en una entrevista lo dijo: papi, el reggaetón musicalmente es una mierda. Es una mierda. Y lo dijo Arcángel, eso lo pueden buscar en TikTok, en cualquiera. No estamos mintiendo. Y el género que más se consume en el 2025 ahora es el reggaetón. Pa' probar un botón. Farruko también lo dijo. Mira, Farruko no quiso sacar más artistas. También no por la calidad de las letras ni todo eso, sino también por lo que conlleva los personajes que están haciendo los temas, el tipo de música y todo eso. Por lo menos ahorita en Venezuela Farruko está apoyando a un talento nuevo, Luis VPN, que es de Pinto Salinas. Respeto para ese brother. En verdad que sí, orgulloso de lo que está haciendo, y súper orgulloso. ¿Y por qué lo apoyó? Porque Farruko vino para Venezuela porque vio que Luis VPN, brother, habla con temas, ¿sabes? Con temas que vienen desde el corazón. Sí. Y es verdad, brother, el pana te habla, te hace reggaetón, te hace trap, pero con letras, con letras que llegan al corazón. Tiene otra vaina. Entonces es muy diferente a eso, a como muchos artistas que se han pegado y ahí quedan. Y tú consumes el tipo de letras y yo a veces digo, ¿cómo se pegan, marico? ¿Será por la pista o será, no sé? ¿Tú que eres artista, dice Mar?
No, eso es una fórmula. Por eso yo personalmente no consumo reggaetón ni hago reggaetón, a pesar de que sí he escrito temas de reggaetón y realmente sí me salen y son buenos, pero no los publico ni nada, a lo mucho se lo vendería a alguien, pero no lo hago porque realmente para mí no tiene complejidad. Es una fórmula. Yo para escribir un tema trap o rap o otro tipo de tema tengo que quemarme el coco sobre la temática que yo quiero abordar, ¿no? Claro. Pero en el reggaetón ya yo sé apenas sonando el beat qué es lo que yo puedo hablar en el reggaetón. Entonces ya lo demás es simplemente desarrollarlo, es seguir una fórmula y para mí el reggaetón es una mierda porque es demasiado sencillo. Y yo considero que una de las cosas que nos está afectando como sociedad es que las personas realmente están evitando la profundidad de las cosas por lo momentáneo. Sí, yo sé que existen películas larguísimas, sí, yo sé que existen películas lentas, pero no son lentas, se llama ritmo. Y el ritmo es una forma diferente de transmitir la historia. ¿Por qué? Porque exige al espectador realmente prestar atención. Y actualmente, como las personas son las que exigen momentaneidad, eso es lo que nos están ofreciendo las empresas, las industrias, y eso nos está afectando incluso como sociedad. ¿Por qué? Porque mientras menos profundicemos, más básico va a ser nuestro pensamiento. Es como todo. La gente piensa que nuestro cerebro es un órgano. No es un órgano, es un músculo. Y si nosotros no buscamos como sociedad realmente algo que profundice y que nos obligue a utilizar nuestro cerebro, día a día nuestra sociedad se volverá más estúpida. Y lastimosamente lo logro ver. Y a pesar de que consumo TikTok, hay muchas cosas que yo bloqueo porque en el mismo TikTok se puede ver la traducción de la poca capacidad intelectual que hay en nuestra sociedad actualmente. Sí, entonces, es verdad lo que dice Isemar, porque por no querer ver, por no querer indagar, por no querer llevar ese ritmo de las películas, ¿sabes? Las personas, es como dice Isemar, ¿sabes? Han perdido esa satisfacción de sentarse y disfrutar las películas. ¿Sabes? Es que son épocas totalmente diferentes, por lo menos. Para los años 60, no, me equivoco, para los años 30 creo que era que se veían las películas en los carros, ¿verdad? Que ponían Sí. ¿Sí? Sí, para esos años. Chamo, yo no me imagino cómo hubiera sido al revés. Que la sociedad de ahora le tocara vivir con una sociedad de ese entonces. No me quiero ni preguntar ni responder sobre cómo estaría nuestra sociedad actualmente, porque hay muchas cosas que se traducen en la propia actitud de nuestra sociedad, en eso. Miren, antes se exigía otro tipo de cosas. Antes el cine exigía al espectador quedarse viendo la pantalla. Ahora es el espectador que le exige al cine que busque la forma más sencilla de explicar el mensaje para que él no se vaya. Es decir, nos estamos volviendo más, pero nada de profundidad aquí. Y eso nos va a afectar más de lo que crees. Y eso es algo que yo he dicho desde que tengo 12 años y veo todo lo que está pasando ahorita como si ya estuviese cumpliendo mi palabra. Sí, entonces es también lo que estábamos hablando, pues, ¿me entiendes? Muchas personas ven un contenido y no saben si es real o es creado por la IA y todo eso. Y después, como dice Isemar, pues, ¿me entiendes? Por el consumo tan rápido y por el avance también de toda la tecnología, ¿sabes? Mira, sin muy tan lejos, yo he visto, me gusta ver mucho los tras cámaras. Me daba la tarea de ver por lo menos las otras cámaras de Rápido y Furioso. Por lo menos en Rápido y Furioso, te digo, por lo menos lo que fue la 1, 2, 3, 4.
Son Sí, muchas. mira, no, hasta la Son 1 hasta la muchas. 4. De la otra a la 4. Chamo, un 96%, digo yo. Ellos recrearon, no recrearon, hicieron que las escenas fueran totalmente reales. Fueron totalmente reales, chamo, totalmente reales. Todo. Y por eso mismo, por mantener primero la esencia de la calle, de las vivencias, de la cultura callejera, de las carreras callejeras. ¿Me entiendes? Entonces ya después entramos a la película 5, 6, 7, 8, 9. Ya está por la 10. Sí, 10, creo 11. que sí, creo que por la 10 ya. Entonces ya ahí sí le entró la inteligencia artificial, toda esa vaina, toda esa huevona. Tanto así que para la última película y para el cierre de la saga, dicho por el mismo Vin Diesel, él quiere que la producción vuelva a ser como cuando se empezó, con el realismo, que es lo que le gusta a las personas cuando ven algo. Por eso es que mayormente el que le gusta ver películas buenas ve películas viejas. Confirmo. Bien, de hecho. De hecho, tú hablando de lo que es el realismo, de volver a grabar con el realismo, tocas un tema interesante, porque hace poco también vi sobre lo que era el comienzo de los efectos especiales. Mira, cuando los efectos especiales empezaron a salir, las personas que controlaban o manejaban los efectos especiales eran personas que sí o sí tenían que querer saber de eso, porque no existía un nicho o no existía un público o no existía una industria para los efectos especiales que proliferara, porque se había intentado y había fracasado. Pero luego llegó que sí Avatar, o hay muchas películas que Avengers, Terminator, películas que implementaron lo que es los efectos especiales, pero que aún así tomaban muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué pasó? Que la gente les empezó a gustar ese contenido y empezó a consumir muchas películas con efectos especiales. ¿Qué hizo la industria? Automáticamente agarró a las personas que medio sabían de eso, y antes, para poder hacer una película con efectos especiales muy buenas, duraban hasta 5 años en producción. Hasta 8. Mira, y sí. Luego venían, y luego ¿qué pasó con la industria cuando empezó a consumirse más? Que ya no daban ni siquiera los 2 años, daban solamente 1 año, porque el público exigía y exigía más contenido. Sí. En vez de entender que para tener un buen contenido hay que tener a las personas realmente capacitadas, y es mejor esperar un contenido 5 años, pero que sea cine, a que se haga en 1 año y que sea una basura. Mira, reforzando lo que tú estás diciendo, que hay películas que pueden durar 5 años en grabarse. Y para eso muchos que dirán que 5 años para grabar una película, yo te tengo una mejor. No se aceptan devoluciones, duró 8 años en salir. 8 años en salir, y yo creo que esa película la ha visto medio mundo. No se aceptan devoluciones. Y es por eso, ¿sabes? El tiempo, la dedicación, el arte, la cultura que le dan a ese tipo de producciones. Y para probar un botón. No se aceptan devoluciones, es una película que haga para toda la vida. ¿Tú la has visto? Sí. ¿Sabes? Todo el mundo. Entonces, eso es lo que vamos. Pues entonces es preferible esperar cierto tiempo por un material a que salga en 1 año y se eche en 2 meses. Exactamente. Eso yo creo que también eso sería nuestra responsabilidad como consumidores. Ya sé que los consumidores estamos medio hartos de Hollywood, porque la verdad es que mucho se habla de que Hollywood ya no produce buenas películas, pero la verdad es que sería bueno, claro, sería bueno vernos a nosotros mismos, cómo nos estamos comportando como sociedad, para que las industrias nos traten como simplemente consumidores. Antes, el arte, la cultura, lo que resuma el arte, antes tenía un valor, tenía una importancia, tenía un respeto, me explico, una dedicación, una vocación. Y ahora, como el consumidor simplemente quiere consumir y no está profundizando, eso quiere decir que tampoco está respetando el trabajo que hay detrás de grandes producciones. Y entonces, ¿para qué
hacer grandes producciones que valgan la pena, si podemos hacer contenido, podemos hacer películas con el mismo guión pero con diferentes nombres, Claro. y igualmente la gente lo va a disfrutar, que es prácticamente toda la comedia que ha salido después del 2015, prácticamente. Si te das cuenta, es la misma estructura, el mismo guión, la misma historia y el mismo objetivo, solamente que con diferente desarrollo. Sí, entonces, sí, es triste, es triste y lamentable, pero volviendo a lo que estábamos conversando, así como TikTok se ha encargado de que muchas películas sean desechadas por simples clips, también se ha encargado, bro, TikTok también se ha encargado de valorar muchas cosas. Claro. Mira, yo vi un clip no hace mucho que me hizo ver el documental completo de Luisito Comunica. Vi un clip solamente de 15 segundos en donde él estaba apoyando a una fundación de perros. Ajá. En Ciudad de México, weón. Marico, y conectó tanto conmigo ese clip que montó que me vi el documental completo y te hablaba en que dos jóvenes empezaron a apoyar a todos los animales porque no me recuerdo muy bien ahorita, pero México es uno de los países de Latinoamérica que tiene más perros en la calle, güey. ¿Me entiendes? Sí. Y que solamente cuenta con una o dos fundaciones, que son fundaciones, con una o dos fundaciones solamente para animal. Entonces yo digo, ¿sabes? Así como desechamos ese tipo de material, deberíamos valorar ese tipo de material y investigar y apoyar mucho con eso. Eso a mí me dio, weón, en el corazón, ¿sabes? Ver cómo animales, marico, ver cómo personas pueden ser tan ratas con los animales, weón. De machetearlo. ¿Tú sabes lo que es machetear un perro? Sí. Mira, sin ir muy tan lejos, por aquí donde yo vivo, hace unos años, weón, había un perro que, en verdad, el perro a veces sí se ponía un poquito pesado, no lo voy a negar. Pero eso no se justifica para que, marico, le hayan echado una olla caliente, una olla hirviendo, weón. No, hay gente muy loca en el mundo. ¿Sabes? Entonces, así como hay mucho contenido que uno desecha en TikTok, hay mucho contenido que uno se instruye. Claro, que uno Así, debería apoyar. Mira, sin muy tan lejos, así, un clip de 15 minutos. ¿Cuánto nosotros no nos ha podido ayudar a mejorar una edición, a mejorar una caligrafía, a mejorar una matemática, a mejorar una lectura, a mejorar la ortografía? ¿Sabes? Por eso que eso es algo que es favorable desde el punto de vista que uno lo ve. Exacto. Bueno, ¿sabes? Porque si vemos un clip de 15 segundos, 30 segundos de una película, que es nuestra decisión querer investigar más allá o simplemente quedarnos con el concepto que nos está dando el clip, que puede ser verdad, puede ser mentira, porque solamente con el clip verdadero lo metes en la IA y te da algo totalmente diferente y ya con eso lo manipular. Exacto. No, bueno, al final con esto parece que estuviésemos hablando de que solamente es negativo, Claro. pero nada, no es negativo. También es un punto de reflexión, pero al mismo tiempo TikTok también está siendo una buena herramienta para darle de nuevo una pantalla o una vista a películas o metrajes, porque no solamente son películas, sino metrajes, música, cosas del pasado que no pueden morir eternamente, porque también tienen su importancia. Claro. Pero es eso, es esa reflexión de que nosotros como consumidores tenemos esa responsabilidad. Y para mí, creo que la última pregunta que podríamos hacer para esto, dentro de todo lo que hemos hablado, es: ¿esto va a ser algo momentáneo que va a tener consecuencias muy graves para nuestra sociedad? ¿O es algo que va a ser consecuente? Es decir, ¿va a ser una moda pasajera o esto va realmente a afectar nuestra sociedad? Creo que esa sería nuestra última pregunta para este tema. Mira, bro, como te digo algo, ya queda de parte de cada quien. Queda de parte de cada quien, weón, porque como te digo, ¿sabes? Uno es responsable de lo que hace con cualquier contenido que ve en las redes. Con cualquier contenido que ve en las redes. Entonces, todas esas personas que ven nuestro contenido, que está viendo este podcast, que ven nuestros reels, no te quedes con esto solamente. Investiga más allá, con todo.
Porque ahorita tienen un poder para manipular la información, chamo, Muy de una grande. manera, Bastante. chamo. Entonces, es eso, es eso. Mira, el tiempo se nos quedó corto, chamo. Sí, se nos está acabando El tiempo se nos quedó corto y Sí. te voy a ser muy sincero, aquí a nuestro equipo de trabajo. Estoy muy contento de haber vuelto, de estar frente a la cámara, Sí. de estar aquí Bastante. contigo y semana, en verdad que Sí. verga, brother. Me hacía burda de falta, Sí, me hacía pero falta sí, tener a Diego ahí acá. grabando. Hablar aquí. Esta emoción. Sí. Voy a dar mi despedida y después tú vas con la tuya. Dale. Cuando empezamos a grabar, chamo, estaba súper nervioso. Teníamos, pero ya íbamos casi el año que no grabábamos por temas personales, temas muy personales. Me sentía muy triste de no haber podido volver a grabar en corto. Pero gracias a Dios y gracias a nosotros estamos nuevamente aquí llevándole contenido de calidad, llevándole contenido de aprendizaje. Y eso es lo que queremos, que a través de nosotros ustedes reflexionen y se diviertan con nosotros. Exacto. Entonces, déjanos por aquí en los comentarios de qué te gustaría que habláramos en el siguiente podcast. Acuérdate que hacemos análisis de películas y de lo que ustedes quieran. Así que este fiel servidor, Ángel Acevedo, está muy contento de estar con ustedes aquí. Entonces, le dejo aquí a mi compañero Isemar para que se despida. Bueno, yo también estaba bastante nervioso de volver, a pesar de que teníamos ya 8 capítulos, Sí. que ya tenemos más o menos experiencia sobre cómo es este desenvolvimiento, de cómo es hablar ante la cámara. Sí se nos había ido la práctica o quizás era la duda de, mira, lo hicimos tan bien en la temporada anterior y si lo hacemos mal en esta. Pero no, dándome cuenta de que nuevamente estábamos fluyendo, hablando como tenemos que ser y haciendo la chamba como tiene que ser, me doy cuenta que no, realmente nosotros estamos para estar aquí. Agradecemos a todo el público que nos ha estado apoyando hasta ahora y de verdad le agradezco un montón a las personas que durante ese año y medio, que yo creo que es un año y medio, Sí. Año y medio de hiatus que nos tomamos, nos preguntaban de forma personal cuándo íbamos a volver, qué pasó con el podcast, por qué si eran tan buenos, ustedes nos siguieron. Créanme que al mismo tiempo nos llenaba de alegría saber que les importábamos de esa forma y al mismo tiempo nos llenaba de tristeza saber que éramos o que teníamos algo tan bueno y que estaba en pausa. Claro. Sin embargo, estamos de vuelta, gracias a Dios, con nuevas formas de ver la vida o con nuevas formas de hacer las cosas, un nuevo formato. Por supuesto, vamos a analizar películas, vamos a seguir haciendo análisis, pero también vamos a traer invitados eso mejor lo dejo ahí. Mejor lo dejo ahí, sorpresita, algunas pistas daremos después, pero venimos con otras cosas más grandes, con una dinámica, quizás para ustedes simplemente volvimos aquí a hablar paja, no, simplemente es el primer episodio, nos estamos volviendo a acoplar aquí, pero los otros episodios vienen con cosas nuevas, con cosas más grandes, hemos estado trabajando muchísimas cosas detrás. Entonces, muchísimas gracias, no se queden, como dice Ángel, no se queden con lo que decimos nosotros. Nosotros tenemos el objetivo de entretener, reflexionar, criticar, pero que al mismo tiempo nuestra crítica siempre sea ten tu propio criterio. Entonces, eso sería todo lo que tengo que decir en corto. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Ángel Y también. nuevamente nos veremos en El Gorro.